El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, querida audiencia. Estamos en el programa de todos los lunes, Buen Provecho, la voz de la diáspora en Buen Provecho, el programa de Thaís Peñalver que llega a ustedes gracias a la dirección general de la estación de Jaime Nestares, a la gerencia de producción de Willit Zarcaya, en la producción Carlos Lara Blanco, en los controles César González y en la conducción Thaís Peñalver y este servidor. En el día de hoy Thaís no nos va a acompañar. Repito, nos hacen falta sus editoriales y que nos comente los artículos que está escribiendo, que además son ricos en contenido y de una intensidad muy grande. Nos pueden escuchar y ver a través de YouTube en nuestra plataforma digital rcr.tv y en Periscope nos consiguen en RCR 750. En el programa de hoy tendremos como invitado a Jesús González Pirela. Él es politólogo de la Universidad Central de Venezuela, con posgrado en gobernabilidad, que es algo que nos está haciendo falta, gobernabilidad, especialista en campañas electorales, ha sido docente universitario, consultor internacional y además forma parte de un equipo en el que está hoy trabajando la Asamblea, que es en el tema de la escogencia del nuevo CNE. Por cierto que una de las miembros vocales del CNE boliviano, el equivalente, renunció después de la catástrofe detectada por la Organización de Estados Americanos. Con él vamos a conversar. Yo creo que esta mención a lo ocurrido en Bolivia es obligatoria por varias razones. La primera de ellas es que Evo Morales no solamente se burló de la Constitución y del pueblo boliviano cuando decidió, pese al rechazo electoral que le impedía ir a la reelección, se burló de esa decisión popular votada en las urnas y valiéndose de los amigos en el TCJ, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, se valió de ello para prolongar la agonía del pueblo boliviano y llamar a estas elecciones que han resultado toda una locura, todo un fracaso, todo un fraude enorme. Hace 3 programas más o menos y entrevistamos a un parlamentario boliviano, quien fuera además ministro de Educación y miembro de la Resistencia Democrática, quien vive en España, que nos manifestaba, nos decía: yo no creía en las elecciones, digamos, yo no creía que estaban dadas las condiciones para participar en las elecciones, pero al final el candidato Mesa me logró convencer y la verdad es que pareciera que esa participación tuvo una enorme utilidad porque demostró, 1, el fraude y 2, el inmenso respaldo que tienen los demócratas en Bolivia. Como en Venezuela estamos metidos en ese tema, la discusión, los proelecciones, los contraelecciones, nos pareció importante que Jesús comenzara a hablarnos de esto, cómo ve ese tema. La OEA acaba de señalar que el megafraude que hubo en las elecciones bolivianas, ¿qué piensa él? ¿Esto es replicable, lo que ocurrió allá?
qué similitudes ve, qué diferencias ven. Entonces, tenemos una serie de preguntas que está haciendo la Asamblea Nacional con respecto al tema del CNE y en relación con la diáspora, ¿cómo hacer? Porque la diáspora representa hoy el 20% de la población, más o menos. Entonces, eso tiene un peso enorme en cualquier resultado electoral. ¿Qué van a hacer con la diáspora? ¿Qué han pensado hacer con la diáspora? ¿Cómo se va a movilizar la diáspora en caso de que haya cualquier elección? E incluso sin cualquier elección, porque necesitamos que todos los venezolanos estén debidamente documentados. Jesús, gracias por aceptar la invitación a participar en este programa. Bueno, gracias a ustedes y a tu audiencia que hoy nos acompaña. Bueno, en primer lugar, voy a hacer referencia a un tema que tocaste, que es el tema de la observación internacional. En el caso de Venezuela, recordemos que durante mucho tiempo hubo una observación internacional más o menos imparcial. Aquí formó parte de esa observación internacional el Centro Carter, que en su momento hizo una serie de recomendaciones, pero como la OEA también formó parte de esa observación internacional, y durante estos últimos 20 años, a medida que esa observación internacional iba poniendo más trabas a los procesos, entre otras cosas por el uso de los medios públicos, por la exorbitante financiamiento público a las campañas electorales, no hablemos de que si tenía o no Chávez en su momento la preferencia del voto nacional, sino por distintos temas que tenían que ver con el registro electoral, la depuración del registro, etcétera. Eso al gobierno no le cayó muy bien y fue limitando los temas de observación internacional tanto que lo normó y lo llamó acompañamiento. Es decir, esa observación que se vio en Bolivia jamás ni nunca se puede dar hoy en el caso venezolano porque tienen limitaciones inclusive para declarar. Todas las declaraciones de la observación internacional en Venezuela tienen que formar parte de un previo acuerdo con el Consejo Nacional Electoral. Es decir, el que está garantizando la confiabilidad del proceso te dice a ti si tú puedes o no dar observaciones sobre un proceso electoral en el caso venezolano. Es decir, jamás... Es decir, que eso no es un invitado, eso no es ni siquiera un invitado, porque te invitan, digamos, es un maltrato a quien participa, ¿no? Eso es lo que se llama turismo electoral. Una gente que viene unos días antes, los llevan a unos sitios, los llevan a almorzar, a quedarse en un buen hotel chévere, a disfrutar de alguna manera, visitas a algunas regiones, pero que en el fondo no son capaces de garantizar. Porque ¿qué es lo que busca una observación? Bueno, como puede haber desconfianza entre las partes en un momento determinado, la observación de alguna manera intenta generar mayor nivel de confianza sobre el proceso electoral. Y eso es una búsqueda permanente que nosotros tenemos durante los últimos años en el caso de Venezuela y que es una de las discusiones que se están dando a lo interno de esa comisión que se armó con el tema electoral, donde hay parte de organismos de la sociedad civil, profesores, diputados que están discutiendo las reformas legislativas necesarias para intentar de alguna manera mejorar las condiciones electorales que tenemos hoy en el caso venezolano, que como ya sabemos son unas condiciones muy deterioradas. Y ahí voy a un segundo punto que tú mencionabas, que es el tema de la diáspora, que es el foco fundamental de tu programa, que es todos esos venezolanos que hoy tenemos afuera. Mira, para ponerlo en contexto, el último registro electoral para una elección nacional fue del 20 de mayo del año pasado. En ese registro, cerca de 120.000 venezolanos tenían la posibilidad de votar para la elección presidencial del 20 de mayo. Pero ¿cuántos venezolanos nosotros tenemos afuera hoy? Vamos a suponer que nosotros estamos hablando, de acuerdo a la Oficina de Migración, cerca de 4 millones de venezolanos. Es decir, casi, de acuerdo a nuestro observatorio, estamos hablando de cerca de los 6 millones, 5.700.000 venezolanos en este momento fuera de Venezuela. Así es decir, la brecha que hay entre los venezolanos que tienen el derecho constitucional de votar y los que están inscritos hoy en el registro electoral es enorme. Y eso, entre otras cosas, es una traba que nosotros tenemos que superar y que la ley se tiene que modificar, porque inclusive dentro de la ley tienen restricciones, no solamente que van por arriba de la Constitución, que ya es un despropósito. La Constitución establece cuáles son los requisitos para que la gente vote y la ley lo que hizo fue normar ese requisito, poniendo cosas que no existen en nuestra Constitución, como que tú tengas que tener un estatus legal
reconocido en el país. Bueno, vamos a suponer que eso es así y que con lo que tenemos hoy de legislación, nosotros deberíamos tener inscritos en el registro electoral del exterior cerca de 1.500.000 venezolanos o más que ya tienen un estatus legal, sin contar los que tienen estatus de refugiado, que eso también es un estatus legal, que aumentaría la cifra probablemente a 3 millones de venezolanos. Es decir, hay que modificar a lo interno de la ley orgánica de procesos electorales, no solamente eliminando esa parte del articulado que pone restricciones a los venezolanos, sino además de eso, una modificación del procedimiento para la inscripción de esos venezolanos que sabemos que se han ido del país por unas condiciones de precariedad que nosotros tenemos hoy, que están intentando de alguna manera ganarse la vida en esos países, y que la situación no es tan fácil como uno quisiera para ir a unos consulados cuando tú tienes trabajos con horarios, cuando tienes restricciones probablemente porque no vives en las capitales de los países donde estás en cada uno de los sitios de destino. O sea, es una situación complicada. Jesús, pero es que además aquí se han hecho intentos en distintos países, además de manera simultánea, y quienes hoy, los amigos, la presencia pues del gobierno, del régimen, los amigos de Maduro en el CNE, han convertido el registro electoral permanente en un registro electoral intermitente, es decir, cuando a ellos les da la gana, cuando... entonces tú vas a la representación de Francia y tenemos evidencias, y la representación en España, en Madrid, y tenemos evidencias de ello, han ido a intentar inscribirse, y entonces, bueno, la línea se cayó, no está funcionando el sistema, digamos, siempre hay un pretexto organizado para evitar y para desestimular la inscripción de los venezolanos en el registro electoral, que es una cosa de derecho básico, es decir, el régimen venezolano no garantiza el derecho a la cédula, no garantiza el derecho al pasaporte, y de manera premeditada no garantiza el derecho al registro electoral, ¿no? ¿Cómo hacer entonces para avanzar en ese trecho que significa una ventaja enorme para cualquier contienda electoral? Es perder aproximadamente entre el 15 y el 20% de la votación. Y eso es como comenzar un juego con 10 carreras en contra, ¿no? Dándole 10 carreras al enemigo o dándole 20 carreras al enemigo, ¿no? Bueno, sí, fíjate, tú acabas de dar en un punto muy importante cuando se habla de transparencia en los procesos electorales, que tiene que ver con la constitución de los registros. En el caso venezolano se hace a través de las oficinas consulares, pero vamos a suponer en el caso de España, yo no sé si hay consulado, por ejemplo, en Valencia, probablemente lo hay, o no sé si es el caso, pero la gente que vive en los alrededores se tendría que trasladar a ese consulado, que además pone unos horarios restrictivos y que de acuerdo a la metodología que tiene hoy, solamente cerca de 50 personas se pueden inscribir, y probablemente la población de Valencia, de venezolanos en Valencia, puede llegar a 20.000. Es decir, pasarían meses de personas de colas de manera ininterrumpida para que se pueda inscribir ese número de venezolanos en los consulados. Es decir, el procedimiento es ineficiente. Yo estuve sacando un cálculo por arribita más o menos para que esos venezolanos, de acuerdo al procedimiento que se hace a través de la Cancillería, se registren, pasaríamos 4 años y todavía no tenemos a los venezolanos registrados. Es decir, el procedimiento se tiene que modificar. Okay, porque está siendo restrictivo para la ley. Vamos a ir a un corte en unos segundos y vamos a dejar algunas preguntas para que le vayas dando vuelta, Jesús. Claro. La primera es, ¿qué significa esto del registro electoral permanente y cómo atacar este tema? Porque estamos hablando, repito, del 20% de la población. La segunda es que nos hables de lo que se está haciendo para cambiar el CNE, que es una condición básica, fundamental para poder avanzar en cualquier dirección, porque lo que ha hecho el CNE es más bien entorpecer, incluso crear marcos legales, como tú decías, exigencias por encima de la Constitución, exigiéndote que tengas el pasaporte al día, que además estés registrado, que además seas legal, que además, digamos, en ese desprecio absoluto, y además cambiándote los lugares de votación a su buen saber y entender para evitar que la gente se exprese, ¿no? Para evitar que los venezolanos se expresen. Pero todo esto al regreso en nuestro próximo segmento. Jesús, por favor. Claro, con gusto.
Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @TavoLaCaldaLaLagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Estamos conversando con Jesús González Pirela, politólogo de la Universidad Central de Venezuela, además miembro del equipo que está trabajando en la Asamblea todo este tema electoral, CNE, registro electoral, cambio de normas, etcétera, etcétera, ¿no? Y habíamos dejado en el aire algunas preguntas. ¿Cómo abordar y cómo están abordando este cambio en el CNE y lo que significa la designación de la nueva Junta Directiva? El registro electoral de los venezolanos en el exterior, que más allá de que haya o no haya elecciones, o si usted está en contra o a favor de las elecciones, de todas maneras es importante estar inscrito, y esa inscripción hay que garantizársela a todos los venezolanos. Y lo habíamos dejado en el aire para que Jesús nos vaya explicando cómo se están abordando esos temas y cuál es el sendero, cuál es el camino. Bueno, fíjate, como te decía, la modificación de los procedimientos es fundamental y eso es parte de la base legal que hay que modificar. Se ha establecido la necesidad de una reforma parcial de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y la ley que rige los procesos. Esto se ha hecho, se ha avanzado. Ya hubo una primera discusión sobre la base de un proyecto que presentó LUCAP junto a varias ONG, donde se tenía unos puntos fundamentales, creo que eran alrededor de 11 puntos. Uno de esos puntos que hay que verlo, que no es nada más la modificación de la ley. Para que este proceso se pueda dar de manera masiva, se tiene que de alguna manera modificar toda la organización de los venezolanos en el exterior a través de los consulados. Fíjate, yo le decía a un simpatizante del chavismo en estos días, mira, ustedes dicen que dentro de la inscripción del carnet de la patria se registraron cerca de 17 millones de personas en 2 meses, con un sistema automatizado que era vía web. Es decir, ustedes generaron un marco legal inclusive donde la gente puede cobrar dinero. Esa misma plataforma tecnológica que está dispuesta para un sistema como el carnet de la patria puede ser utilizada para cualquier otro servicio, como los servicios consulares o como los servicios de modificación y cambio en el registro electoral. Lo que hay es que tener es voluntad política y no depender exclusivamente del capricho de un funcionario público que en un momento determinado esté de buenas o malas para recibir las demandas de un pueblo que quiere manifestarse vía electoral. Y eso hay que decirlo. Venezuela, durante los últimos años, cada vez que tú chequeas un estudio de opinión, la gente te dice, bueno, está bien, nosotros hemos protestado, hemos salido, hemos ido, pero nosotros de alguna manera queremos buscar una salida pacífica, electoral y constitucional a los problemas que nosotros tenemos en el país. Pero eso significa que nosotros tenemos que recuperar la confianza en el voto. Recuperar una confianza en el voto. Espera. Esa palabra confianza. Esa palabra confianza vale oro. Yo recuerdo cuando estábamos haciendo el estudio, que comenzamos a hacer entrevistas a profundidad, los focus group, los talleres, etcétera, etcétera, y que se siguen manifestando en los encuentros que hemos tenido últimamente. Hay una desconfianza. La palabra, a la gente le cuesta moverse hacia el consulado, llenar cualquier formulario,
porque hay temor a cómo se va a utilizar la información. Digamos, el pueblo venezolano está escaldado con aquellas famosas listas del odio, que además fueron seguramente, porque no hay otra fórmula, entregadas por el propio CNE, con aquella famosa lista Tascón primero y después la lista Maizanta. Ahí el venezolano está curado, escaldado por ese. Entonces, ¿cómo hacer para resolver ese tema de la confianza entre los venezolanos cuando hay tanta desconfianza? No es fácil. Mira, claro que no es fácil. Fíjate que inclusive el candidato de la oposición para el 20 de mayo hizo una denuncia sobre un proceso electoral viciado. Esos que hoy están en la mesa de diálogo nacional hicieron una denuncia de fraude electoral. Tanto es así que agarraron exactamente los mismos argumentos que puso el gobierno para la elección de los diputados de Amazonas al calco. Le dijeron, la suspensión de los diputados de Amazonas está por esta y esta razón. Creo que eran 11 puntos los que ponían. Y la elección presidencial está viciada por estos puntos, y el Tribunal Supremo en un caso decide y en otro caso no decide. ¿Por qué? Porque para tener confianza en el proceso electoral es mucho más que los rectores de un Consejo Nacional Electoral, es mucho más que una modificación legislativa, es mucho más que la pretensión de la sola voluntad del elector de ir a votar. Fíjate, retomar la confianza es fundamental porque el futuro inmediato después de un proceso electoral, la tranquilidad de un país, y Bolivia es un buen ejemplo de eso, pasa porque la gente confía en los resultados que se están dando. Y en el caso venezolano, cerca de 8 de cada 10 venezolanos, de acuerdo a un estudio que venimos realizando hace 2 años, que lo estamos repitiendo, este año vamos a dar probablemente unos resultados ya la próxima semana, pero cerca de 8 de cada 10 venezolanos no confía en la independencia del organismo electoral y no confía en el voto como mecanismo de cambio, no porque no quiera votar, sino porque el organismo está viciado. Esos vicios y poca parcialidad observada ha sido denunciada durante los últimos 10 años de manera reiterativa. Pero además de eso, ha sido base de las denuncias nacional e internacionalmente para que hoy no se reconozca el gobierno de Nicolás Maduro. Fíjense, recordemos solamente 2 grandes ejemplos de esta poca confianza que hay. Hay 23 actas en el caso de el Estado Bolívar que fueron modificadas de manera manual. Y se comprobó que el acta automatizada tenía un resultado y que el acta manual introducida al sistema tenía otro resultado. ¿Qué quiere decir eso? Una manipulación en el caso del Estado Bolívar, que inclusive el Consejo Nacional Electoral aceptó que se metieron unos resultados de manera manual, pero tenemos un gobernador en el caso del Estado Bolívar que no le correspondería estar ahí. O tenemos una denuncia, como es en el caso de Smartmatic, que hizo una denuncia de que se cargaron más de 1 millón de votos en el tema de la Asamblea Nacional Constituyente y aquí no pasó absolutamente nada. Es decir, la violación sistemática de la confiabilidad del sistema electoral ha sido parte de una política implementada por la directiva del Consejo Nacional Electoral, que en cualquier país decente, con las protestas que se han tenido, con las denuncias que se han tenido, es personas que no deberían estar ocupando ese cargo por su falta de transparencia. Jesús, lo que tú describes, digamos, son unos datos muy fuertes. Estás hablando de 8 de cada 10. Digo, del CNE creo que juega en un campo distinto al de la decencia, ¿no? Al de la honestidad. Creo que además es robar el voto de los venezolanos, es robarle la voz a los venezolanos, y eso es grave y es muy grave para el sostenimiento, es una condición necesaria para el sostenimiento de cualquier democracia. Lo que tú estás diciendo impone un trabajo enorme. Fíjate, los partidos políticos que han hecho un esfuerzo enorme por mantenerse, y yo soy de los que cree que no hay democracia sin los partidos políticos, que son fundamentales para el juego democrático, para la gestión y la relación y la articulación de distintos proyectos, tienen unas
poca credibilidad. Yo recuerdo en el estudio, los datos nos decían que un pequeño porcentaje aceptaba a los partidos políticos y veía a los partidos políticos como instrumento, y eso me preocupa porque, repito, para mí los partidos políticos son fundamentales. Pero entonces dinamizar la confianza requiere una participación enorme de la sociedad civil, de organizaciones gremiales, de esas, en el caso de la diáspora, hay miles de organizaciones diaspóricas que son las que han construido la confianza. Son organizaciones que llevan 20 años trabajando, 15 años al lado de la gente con sus problemas, con los problemas de los indocumentados, de los apátridas que ha creado el régimen venezolano, de los jubilados y los pensionados, de la gente que está en los refugios, etcétera. Entonces, si no se considera la participación de todas esas asociaciones civiles, tanto en Venezuela como fuera, yo creo que va a ser difícil revertir ese porcentaje, porque no solamente ha ayudado el gobierno, sino que también desde la sociedad se ha impulsado la no credibilidad, el no creer en un organismo que además no se merece la credibilidad. Es un organismo que juega truco, pues que es ineficiente. Pues yo estaba viendo anoche las elecciones acá en España, y al rato tenía ya los resultados, y aquí la gente vota con papel. y en Venezuela los datos de la computadora parece que salen funcionando como a las 3 de la madrugada, cuando todo el mundo está durmiendo, para rehacer los cambios que ellos consideren necesarios. Entonces creo que el esfuerzo es enorme. ¿Qué han pensado en eso? Mira, fíjate, varias cosas. Lo primero que yo creo, que yo decía que un buen síntoma es este primer aproximación a la conformación de un comité de postulaciones por parte de la Asamblea Nacional. Yo no sé si eso llegará finalmente a la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral por acuerdo. Ojalá. O sea, esa es la plegaria que un país que quiere salir de la situación problemática que tiene debería estar haciendo. Digo, no... Es un buen intento, es un buen paso, pero no es suficiente, porque hay que tener voluntad política seria para poder hacerlo. Y el gobierno ya dijo que había que involucrar a la Asamblea Nacional Constituyente, que no es reconocida por la otra parte, etcétera. O sea, le pone trabas cada vez que se intenta buscar una salida a la situación de crisis y posibilidades alternativas a la salida de esa crisis. El gobierno intenta torpedearlo de alguna manera. Mira, la verdad es que nosotros, cuando vemos el caso boliviano, hay varias lecciones que aprender. Lecciones que aprender, uno, que cuando tú tienes un proceso electoral, pero que la gente está cuidando sus votos y está cuidando sus actas y está haciendo su labor de testigos, cuando se termina el proceso electoral, tú puedes tener la posibilidad, de alguna manera, generar tus reclamos o no. Se detectaron cerca del 23% de las actas alteradas en el caso de Bolivia. En el caso de Venezuela, teniendo un sistema automatizado prácticamente del 100% de las mesas, digo el 100% porque las del exterior no están automatizadas y hay cerca de 120 mesas, que es nada en el universo, que son de sitios rurales donde no hay posibilidades de acceso telefónico, etcétera, que no están automatizadas al 100%. En el caso de Venezuela, tú bien lo decías, tenemos el sistema automatizado más importante del mundo, es un sistema electoral que da resultados cada vez que a la gente le da la gana, y eso lo hemos visto en todas partes del mundo desarrollado. Inclusive aquí en Venezuela hubo algunos ejemplos cerca del año 2000, donde se hizo la elección de gobernadores de Nueva Esparta posterior a la muerte de Fucho Tobar, donde los resultados se fueron computando en línea. Y a las 6 de la tarde, Irene Sáez fue electa gobernadora, proclamada por el Consejo Nacional Electoral del momento. Entonces, no quiere decir que tenemos las herramientas tecnológicas para poder llevar la transparencia y la velocidad de un proceso, pero las máquinas no garantizan la confianza. Hace falta mucho más. Hace falta que existan una campaña equitativa, hace falta que existan testigos electorales, hace falta que exista la garantía efectiva de que los partidos políticos pueden participar en condiciones de igualdad. Recordemos ahorita que por lo menos en Venezuela tenemos un grupo muy importante de los partidos más importantes de oposición que están ilegalizados sin que esté normado en la ley que esos partidos deberían estar ilegalizados. O sea, están ilegalizados por capricho del organismo electoral. Además de eso, tenemos una manipulación exacerbada
de los temas que tienen que ver con el cronograma. Y eso para mí es clave. A petición del régimen se excluyó de manera exprofesa de la ley el establecimiento de un cronograma legal, porque ya tenemos un cronograma constitucional. Cada ciertos años tenemos elecciones de presidente, cada ciertos años deberíamos tener gobernadores, alcaldes, etcétera, pero ese cronograma constitucional legal ha sido modificado, y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que revertir, porque mañana el Consejo Nacional Electoral le provoca ir a una elección en enero, y lo puede hacer porque no está normado en la ley cuando debería de ser, cuando la tradición legal venezolana dice que sería en el último trimestre del año 2020. Es decir, la Asamblea también tiene que poner lo suyo en hacer las modificaciones legales para que este proceso que venideros gocen no solamente el marco legal que facilite una credibilidad, sino que garantice de alguna manera que se están haciendo unas modificaciones de la situación actual para poder salir adelante. Entonces, hay una labor que se está presionando. Perdona, sí. Jesús. A ver, lo que tú estás diciendo, yo empiezo a notar, estás diciendo el CNE ha cambiado lo que le ha dado la gana, ha destituido lo que le ha dado la gana, el régimen utiliza los recursos como le ha dado la gana, pero además por constitución los partidos no tienen financiamiento. De hecho, por constitución no existen los partidos políticos, existen grupos políticos, ¿no? La noción de partido en la constitución ha desaparecido. Que es el daño grande que se le ha hecho a los partidos políticos. Entonces los partidos políticos tienen que buscar recursos, mientras los partidos políticos tienen que buscar recursos para hacer sus campañas, el gobierno utiliza de manera desmedida, desbocada, desde los camiones de la Fuerza Armada, pasando por las ambulancias de sanidad, los autobuses que tengan los ministerios y las fundaciones, etcétera, para trasladar personas, para trasladar votantes, y además utiliza de manera agresiva el control de las mesas. Tú lo que se está señalando, yo creo que con todos esos puntos, yo creo que el mundo debe conocer lo que está ocurriendo en Venezuela. Uno dice, bueno, ¿lo conoce? No sé, yo creo que la Unión Europea, los parlamentarios de la Unión Europea no necesariamente tienen esa información. Yo creo que es deber de ustedes crear una información para la diáspora venezolana, para los venezolanos en general, pero también para la cooperación internacional y para los países que están defendiendo la democracia en Venezuela. Yo creo que es hacer transparentes los graves problemas que significan en Venezuela participar en un proceso electoral, que no significa dejar de hacerlo, significa identificar los problemas fundamentales que hay que encarar, ¿no? Mira, los derechos políticos son derechos humanos. Garantizar una elección transparente y democrática está consagrado dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De hecho, en las últimas visitas previo que se han hecho de toda esta revisión de la ONU que ha venido con la señora Bachelet y los equipos de Bachelet, desde la sociedad civil hemos insistido de manera permanente en que es claro, es evidente que los problemas de violación con los presos políticos, la gente migrando de manera desproporcionada, la falta de medicinas en los hospitales son una prioridad, pero los temas políticos también deberían estar incluidos dentro de esa agenda, y es uno de los reclamos que se está intentando superar por parte de las organizaciones sociales en Venezuela, y es una demanda que se ha hecho de manera insistente dentro de esa comisión de la Asamblea Nacional que está llevando los temas electorales. ¿Por qué? Porque esto que ha pasado en Venezuela, eso que pasó en el caso de Bolivia, eso que está pasando en otros países donde se pretende de alguna manera violar la norma, es uno de los desencadenantes más importantes de violencia que existen en los países. Por ahí puede arrancar una guerra civil, por ahí puede arrancar una migración masiva como la que lo que estamos viendo en Bolivia. Pero déjame cortarte en este momento, Jesús, y aprovechar el tema de los derechos humanos y los derechos políticos. Una de las cosas que surgió y ha surgido en los encuentros con la diáspora en todo el mundo y con las asociaciones diaspóricas es el siguiente.
no se trata solo ya de la participación en el proceso de elegir autoridades en Venezuela, como hacen los españoles, los italianos, etcétera, y todo el mundo, sino también de tener representación. Digamos, ustedes han pensado, han considerado todo lo que significa la representación de la diáspora de estos más o menos 6 millones de venezolanos en el Parlamento. Eso está considerado en la revisión que están haciendo del marco legal. Te lo dejo allí para retornar en el próximo segmento. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conecte con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Y buen provecho. Ya de regreso con nuestro invitado Jesús González Pirela, politólogo, especialista en el tema electoral, miembro de esta comisión que desde la Asamblea está abordando el cambio, los cambios legales, institucionales, prácticos, para la inscripción en el registro electoral, para hacer poder realizar unas votaciones limpias, para poder respetar ese derecho humano político fundamental, y en el caso de la diáspora, para ver cómo esos casi 6 millones de venezolanos que están hoy fuera de Venezuela pueden participar, porque además quieren participar en ese proceso político. Le señalaba Jesús algunos de los problemas que se han creado, el descrédito del tema voto, ese 8 cada 10 de venezolanos que quieren votar, de los 10 venezolanos que quieren votar, pero 8 que dice, bueno, pero no cree, se ha desprestigiado mucho, la votación se ha desprestigiado mucho, hasta en el subsuelo se encuentra esa institución, el CNE, que todo el mundo ve con pésimos ojos, con los ojos del hurto, del robo, del fracaso. ¿Cómo recuperar todo esto? Yo creo que el informe Bachelet es una enorme ayuda para identificarlo, pero creo que además es necesario hacer un esfuerzo de denuncia, de convencimiento, de trabajo, de generación de confianza, y ahí las asociaciones civiles, las organizaciones diaspóricas son fundamentales. En todo caso, habíamos dejado algunas preguntas en el aire, así que Jesús, por favor, dale continuidad. Mira, una de las preguntas que tú hacías es el tema de la representación de los venezolanos en el exterior. Fíjate, nosotros hoy tenemos un sistema que representa las mayorías. Aquí se abandonó primero el voto de la representación proporcional, donde las minorías de alguna manera que sacaban un voto menor, bueno, tenían la posibilidad de estar representadas en la Asamblea Nacional. El gobierno, así como que lo que le pasó a Evo, no creía posible que en el año 2015 la oposición ganara la mayoría de votos. Y hoy la oposición está sobre representada en la Asamblea, y eso hay que decirlo. Los 112 diputados que tuvo la oposición se lograron con un número de votos que con un sistema proporcional no se hubieran tenido. Y lo que pretendió el gobierno en su momento, que era la modificación de circuitos, de intentar meter diputados por uno y otro lado, intentando de alguna manera ganar la mayoría electoral, tampoco se logró. Y no se logró porque más o menos un número importante de venezolanos en el año 2015 creían que el gobierno tenía que cambiar. Y esa pretensión de cambio nacional ha sido torpedeada de manera sistemática desde el poder. Eso sí se puede ser considerado un golpe de Estado, porque esa pretensión desde el poder de que la representación de la gente a través del voto no sea respetada, eso es un golpe de Estado,
¿Por qué? Porque lo que pasó en Bolivia fue la pretensión desde el poder de asumir el poder así no le corresponde. Eso es lo que pasó en Venezuela en el caso del año 2016, cuando un tribunal sin competencia, que era un tribunal municipal, suspendió los efectos de una posible salida pacífica a través de un referéndum revocatorio. Eso precisamente es lo que hay que evitar, que otros poderes públicos tengan la posibilidad de torpedear los procesos electorales. Pero además de eso, que la gente sea representada de alguna manera. Mira, probablemente en nuestra Constitución no está contemplado que existan diputados en el exterior, pero sí debería existir, así no tengan el voto, la voz de esos venezolanos en el exterior, porque es mucho más fácil que hacer una reforma constitucional puede ser la inclusión de alguna manera con voz pero sin voto de esos venezolanos que hoy están en el exterior, porque como bien tú lo decías, son cerca de 6 millones. Y si las cosas siguen así, nosotros el año que viene podemos estar hablando de 10 millones, chicos. Y eso está hablando de cerca de 1/3 de la población de Venezuela. De cada 3 venezolanos, 1 va a estar fuera del país. Y eso hay que de alguna manera, esa crisis migratoria, esa crisis humana que se está viviendo en el país, hay que intentar ponerle freno, orden y además ley, porque son venezolanos que se están yendo, que no pueden abrir una cuenta bancaria porque no tienen pasaporte, que no pueden de alguna manera movilizarse a otros países si fuera el caso, porque tampoco tienen la posibilidad legal de tener recursos. Es decir, el despelote ocasionado desde el poder ha sido prácticamente, de alguna manera, parte de una política pública, porque un Estado normal, en un Estado normal eso no pasara. En cualquier país de América Latina, usted va, se mete por internet, hace un registro y se saca el pasaporte, y el pasaporte se lo dan de una manera muy fácil, o cualquier registro de identidad se lo dan de manera expedita. En el caso de Venezuela es un drama. Pero más que eso, Jesús, por ejemplo, en Francia, el consulado, tú hablabas antes de las dificultades de los consulados que tenemos en España, tenemos algunos, está el de Barcelona, está el de Bilbao, donde dicen, por cierto, que los pasaportes salen muy rápido, pero para alguna gente, ¿no? Dicen, yo no me consta. Pero en el caso de Francia y en el caso de Colombia, Colombia tiene un sistema que es un autobús tipo lo que hacíamos nosotros en el Banco del Libro, llevar los bibliobuses a los barrios, a las escuelas, a las cárceles o al INSE, que recorre toda Francia y lo anuncia para que los ciudadanos colombianos que se encuentran no en París, sino en Lyon, en Montpellier, en las afueras, puedan inscribirse, hacer las actividades, tener acceso al pasaporte, a los documentos de identidad. Entonces dice, ¿cómo es posible que no se haga eso? Bueno, es posible porque el régimen venezolano desprecia, bueno, a tal punto que el presidente, cuando estaba en funciones, todavía legítimo en ese momento, Maduro se presentó en el año 2018 en Naciones Unidas, dijo que no, eso no es mentira, digamos, ahí no hay ninguna diáspora, es una exageración del imperialismo yanqui galáctico, una cosa de esa. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo es esto? Si lo está reconociendo Colombia, si los está vacunando, si los está censando, si lo está haciendo Perú, si lo está haciendo Ecuador. Entonces, es como una cachetada a la gente que atiende bien a los venezolanos. Es decir, por atender bien a los venezolanos, pareciera que el gobierno, quienes están, Nicolás y su Maduro, se ponen energúmenos, ¿no? Diciendo que hay una, sobre todo Arreaza, que cada vez que puede sale con una declaración diciendo que no hay tal diáspora. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para lograr la inscripción de esos venezolanos, la confianza de esos venezolanos para estar prestos, digamos, en cualquier momento en que se produzca un llamado, poder participar? ¿Y cómo hacer para recuperar la confianza? Yo creo que ahí está un elemento clave de trabajo con las asociaciones diaspóricas en el mundo, que va más allá de los partidos políticos, ¿no? Mira, tú sabes que pero eso, ahora me lo dices, tengo la pausa, se me acaba de pasar el minuto, viene la siguiente pausa, me lo dices al regreso, cerrando el programa. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 650 AM.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, de regreso, estamos con Jesús González Pirela, politólogo, miembro de ese equipo que está trabajando en la Asamblea, revisando todo lo que está, todo lo relacionado con el tema electoral. Estamos llegando ya a la última sección del programa, nos quedan unos pocos minutos, dejamos unas preguntas en el aire, cortamos a Jesús, así que por favor, Jesús, aprovecha estos pocos minutos, que de todas maneras te voy a tener que cortar para ir cerrando, pero aprovecha los pocos minutos que nos quedan para ir cerrando las ideas centrales bueno, que tú estás manejando con toda la información y el trabajo que estás haciendo. Mira, lo primero, el tema de la recuperación de la confianza. Venezuela no tenía confianza electoral en el año 1997-1998. Aquí la gente decía acta mata voto, el Consejo Nacional Electoral está parcializado por una de las partes y se logró demostrar con un proceso muy eficiente en su momento, con unas reformas legislativas, que esa confianza se podía recuperar. 2. En Venezuela hay unos protocolos de auditoría que han sido manifiestos y que han dejado en evidencia la intención de vulnerar ese derecho de los electores. Esas auditorías demostraron, en el caso de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, que intentaron meter más de 1 millón de votos. Esas auditorías demostraron que el voto manual, en el caso del Estado Sucre, vulneró el derecho de los electores y hubo una modificación que llevó a un gobernador que no debería ser electo. Es decir, desde la oposición venezolana se ha generado unos mecanismos de testigo, de gente que se ha encargado de observar, velar por esos procesos de auditoría, pero hace falta mucho más. Y el primer paso es la modificación y cambio de los rectores que hoy están usurpando esos cargos del Consejo Nacional Electoral, que han hecho estos desbarajustes legales, que han hecho estos desbarajustes en el sistema político venezolano, que ha llevado a una situación prácticamente de estados paralelos que además no se hablan entre ellos. Porque nosotros hoy tenemos 2 fiscales, 2 presidentes, 2 asambleas, o sea, 2 gobernadores, o sea, tenemos una situación institucional que deberíamos corregir si queremos salir de este problema que nosotros tenemos, porque con la situación de debilidad institucional es imposible recuperar la confianza, no solamente en el voto, sino en la confianza en ese mundo internacional que esperemos que la diáspora de alguna manera ayude y contribuya de manera positiva para la reconstrucción nacional con capital, empresas, como ha pasado en otros países, que tú bien has demostrado a través del estudio, que han sido fundamentales en el caso de Portugal, que han sido fundamentales en el caso de España, para la reconstrucción y el bienestar de esos países. Y la recuperación de la confianza es la clave. Venezuela necesita recuperar la confianza en el voto como mecanismo de cambio, y creo que, mira, yo como parte de la sociedad civil que forma parte de esa comisión, hay mucha gente que está haciendo la presión a la Asamblea Nacional y que está haciendo presión por distintas vías para que se den no solamente la reforma legislativa, sino para que se den los cambios necesarios para que esos venezolanos que hoy están fuera puedan participar y para tener un mínimo de garantías de un proceso electoral equilibrado. Bueno, desafortunadamente estamos llegando al final. La verdad que hay un volumen de información muy útil. Queremos agradecer a Jesús González Pirela, politólogo,
esta intervención, que además yo sé que se queda corto en todas las cosas que él hubiese querido decir, todas las cosas que se han estado discutiendo en esa comisión, pero es importante rescatar, y creo que lo tiene muy consciente, el papel de la diáspora en este tema, el papel de las asociaciones diaspóricas en ese proceso de recuperación de la confianza. Las asociaciones civiles tienen un viejo trabajo, no son adanes, son personas que vienen trabajando, son organizaciones que vienen trabajando desde hace muchos años y que tienen redes basadas en la confianza, basadas en el trabajo, basadas en los resultados. Así que muchas gracias, Jesús, y seguiremos en contacto, porque este es un tema que pique y se extiende, y la participación de la diáspora es decisiva en el tema del resultado electoral. Así que muchas gracias, y a toda nuestra querida audiencia, nos estamos viendo el próximo lunes a la misma hora en La Voz de la Diáspora, en Buen Provecho, por su emisora radio Caracas Radio. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR750.